Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Diego Leonardo Hernández. Soy estudiante del CEAD Florencia, curso Administración de Empresas. Pues estamos en este trabajo que se llama Cultura, un concepto antropológico, en el cual pues tenemos unas preguntas y voy a dar un poco de claridad sobre sus respuestas. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Bueno, pues de ahí que una cultura necesariamente se desarrolla en un contexto social como geográfico que la define y le otorga un significado propio. En su significado particular se refiere a un grupo específico de individuos que comparten un sistema cultural dado. La siguiente pregunta nos muestra es por qué la cultura es un concepto central para la antropología. La cultura en este mismo sentido tampoco es una cosa, siempre es el resultado de una perspectiva de alguien que ve y define algo como cultura. Él define humanista como el uso que proviene del pensamiento iluminista y que es una manifestación del etnocentrismo que concibe a la otra cultura en forma paternalista. En la tercera pregunta nos da es cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Asumimos una concepción fisiológica de la cultura fundada en el hombre y la actividad humana como principio estructurador. Sin embargo, he considerado pertinente exponer de modo panorámico otros enfoques teóricos en torno a dicho concepto por distintas corrientes y tendencias de corte sociológico, antropológico y axiológico epistemológico. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Sociedad, por otra parte, el concepto de sociedad hace referencia a un grupo de personas que se relacionan entre sí de manera constante. También se podría decir que es un gran grupo social que comparte la misma ubicación geográfica o territorio social. Se encuentra sujeto a las mismas autoridades políticas y posee la misma expectativa cultural. La palabra sociedad deriva del latín societas, que significa vínculo o interacción entre grupos o amigos. De este modo, cuando alguien dice que la sociedad actual es la más tolerante que la anterior, está hablando acerca de la comunidad en la que reside ahora. Cultura. Hablamos de cultura, que la palabra deriva del latín cultura, que significa cultivo. A partir de los siglos XVIII y XIX empezó a utilizarse con mayor frecuencia en Europa para referirse al proceso de mejoramiento y refinamiento. Sin embargo, fue en ese último siglo que el término evolucionó y comenzó a emplearse para referirse al mejoramiento y desarrollo de la sociedad, lo cual era entendido como el alcance de los ideales y aspiracionales nacionales. No fue hasta el siglo XX que este concepto finalmente emergió como uno de los más importantes de la rama de la antropología, describiendo todos los fenómenos humanos que no pueden ser considerados como herencia genética. Así es como la cultura ha pasado a referirse a un atributo de los miembros de un grupo de personas. La cultura siempre está admitida por la sociedad y no por un individuo. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? El etnocentrismo es un sistema ideológico a través del cual el individuo organiza el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia realidad. O sea, es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. El etnocentrismo suele implicar la creencia de que el grupo étnico propio es el más importante, o que algunos o todos los aspectos de la cultura propia sean superiores a los de las otras culturas. Este hecho se refleja, por ejemplo, en los exónimos peroyáticos que se dan a otros grupos y en los autónomos positivos que el grupo se aplica a sí mismo. Dentro de esta ideología, los individuos juzgan a otros grupos en relación a su propia cultura o grupo particular, especialmente en lo referido a la lengua, las costumbres, los comportamientos, la religión o las creencias. Dichas diferencias suelen ser las que establezcan la identidad cultural. El etnocentrismo se da en muchas culturas y es un sesgo cognitivo bien descrito en la psicología social. De esta manera, pues damos finalidad a las preguntas y respuestas del
cultura, un concepto antropológico. Muchas gracias, feliz noche.